Algunos de los cambios sociales más importantes en la historia tuvieron como protagonistas a movimientos juveniles que se opusieron a guerras, modelos económicos y regímenes políticos. Sus voces se hacían escuchar a través del activismo, la academia y el arte. Un arte ya más crítico, con carga social, de una u otra manera siempre va implícito lo que es eso, la cultura, mi identidad como artista, la identidad de nuestro entorno, y eso se va proyectando y se va construyendo. Porque es un esfuerzo no individual, sino es un esfuerzo muy colectivo de muchas organizaciones que creo que El Salvador siempre ha logrado florecer de cualquier tipo de circunstancia que ha marcado en todo caso a nuestras generaciones anteriores y que están marcando a juventudes todos los días. Yo creo que el contexto pues, es un contexto de violencia. La violencia está en escala, pero creo que lo peor que podemos hacer es callar, ¿verdad? Lo que está después del miedo es lo mejor que puede existir en la vida. Si te da miedo cantar, hazlo. Si te da miedo escribir, hazlo. Cuando inicié en el feminismo, mi mamá estaba en un proceso de formación comunitaria y posteriormente muchas mamás llevaban a sus niñas y todo eso. Entonces mi mamá comenzó a organizarse un poco más y nos metieron a un proceso de formación y posteriormente comenzamos a organizarnos como con una pequeña colectiva. La más grande tenía como 17 años y mi hermana era la más pequeña que tenía 9 años y yo tenía 10 años. Posteriormente generamos alianzas. Actualmente ya no soy parte de esa organización. Esta organización ya es una asociación muy grande y muy reconocida dentro del movimiento feminista, que es la Asociación de Mujeres Jóvenes Amiyalis de Santo Tomás. Creo que uno de los chistes más frecuentes que nosotros tenemos dentro de las organizaciones es que a nosotros sí nos encanta complicarnos la vida, y nos encanta complicarnos la vida porque si no lo hacemos nosotros no lo harían otras personas. Recuerdo que cuando inicié a estar organizada estaba muy pequeña, o sea, yo pedía permiso para ir a ciertas actividades, aunque se va a escuchar porque solo tengo 25 años, así como una gran trayectoria. Han sido 15 años de organización. Ya el año pasado incluso estuvo celebrando 15 años de existencia la propia organización, en este caso la Asociación Amiyalis. Quizás como el logro más grande que he tenido es ser parte de las personas que fundaron la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, e incluso dentro del mundo del movimiento social y popular se entiende que las personas que estamos muy jóvenes y andamos en este tipo de procesos tenemos algún vínculo por nuestras madres, por nuestros padre o alguna persona adulta que nos involucró. En mi caso sí tuvo que ver eso, que tuvo que ver una pequeña herencia política de mi familia, pero yo sé que hay muchas juventudes que sí tienen como esa espinita o esa semilla adentro. Habemos personas que necesitamos comunicar cosas que otras personas todavía no han dado el paso para hacerlo, y quizás ese es uno de los motivos que todavía tengo para seguir organizándome. Claro que he sacrificado tiempo con mi familia, tiempo para ir a mi pueblo, tiempo para mí misma. A veces paso hasta meses sin poder salir porque tengo reuniones a las 10 de la noche pensando, y vamos a hacer un comunicado sobre esto. Y eso es como que sí es un sacrificio, pero hay luchas que sí se han logrado ganar, y no por Catherine García, sino por todo un montón de personas que están haciendo este tipo de sacrificios de manera colectiva, y que esa es la base. Nosotras y nosotros solo somos un pedacito de un gran motor grande que es el movimiento social y popular salvadoreño. Sé que tal vez preguntes mi nombre, sé que tal vez al oírlo te asombra. Yo comencé con el espectro artístico, digamos, el primer choque con el arte fue posando para dibujantes en Mactub. Eso era un café que estaba en el centro histórico. Luego se cierra este espacio y comienzan a tomarse las calles de San Salvador, cuando el centro histórico comenzó a maquillarse, digamos. Parte del centro histórico, porque el centro histórico es de la calle Arce hasta el barrio Lourdes. Comenzamos a dibujar en las calles y ahí fue que conocí también a músicos que tenían sus propias canciones. Yo comenzaba, digamos, a subir lo que yo hacía, pero en puros covers de trova. A mí me encanta la trova. Pero al estar en contacto con ellos, que estaban también creando su propia música,
Y al estar en contacto también con fotógrafos, que eran fotógrafos de proyectos musicales, comenzó a despertar de nuevo como la necesidad de querer terminar algunas cosas que tenía como en proceso, dentro de ellas algunas canciones, y comencé a cantar en las calles. Yo actualmente estoy en un colectivo y tratamos en la medida de lo posible de que el espacio sea lo suficientemente apto o lo suficientemente seguro para que las mujeres puedan presentarse. El colectivo se llama Noche de Cantautores. Nos conocimos todos los cantautores, digamos, en 2020, en diciembre de 2020. Hicimos la primera noche, solo nos conocíamos por videollamada. Sí conocíamos al gestor, todos en persona, José Romagosa, que es el coordinador de Noche de Cantautores. Con él comenzamos a iniciar esta cruzada realmente. Eso es como una iniciativa Avenger, de estar reclutando gente que le gusta hacer música y que nunca se haya presentado en público. Al menos lo que tratamos de lograr con el colectivo es generar espacios para cantautores y cantautoras que nunca se hayan presentado en público, tener un espacio seguro en el que puedan presentar su música. Luego comienzo a enfocarme más que todo en mi proyecto musical. En 2020 ordeno todas las ideas que teníamos con ese espacio que nos encerraron por la cuarentena, y en 2021 lancé mi primer disco, Viajera. Y desde entonces no he parado. Con Amapolas, por ejemplo, yo hablo sobre la muerte de mi mejor amiga. Ella falleció, como fallecen muchos por el tema de la inmigración, ¿verdad? Por la inmigración ilegal. Ella falleció en el trayecto, entonces hablo sobre una reconciliación ahora que ya no está en este plano. Soy Punzón yo la escribí después de que fue la marcha por la privatización del agua. En 2018 es un trabajal que nació con una idea de investigar. Hay demasiada información, porque hay mucha información, pero está desperdigada, con muy poca visualización. Bueno, al menos Melómana en lo que se va a enfocar es en full investigación musical, de cómo se estaba moviendo la música en 1990, en los 2000, con el Indie Collective y con el boom de las redes sociales. Siento que han habido demasiados cortes en el movimiento musical después de la guerra, de 1992 para acá, que no se conoce. O sea, hay como 4 generaciones de música, digamos que puedo decirte que 4 cortes de música, y no se conocen entre sí. Esa es una información que sería vital para los chicos de ahora. ¿Por qué? Primero, porque el aforo ha disminuido. Segundo, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya tengo aproximadamente 5 años de estar organizado. De hecho, me mantengo en la organización que es Ecos El Salvador, Foro del Agua, y ya más adelante el movimiento político Rebelión Verde, Reverdes, y los tres pues comparten, ¿verdad?, muchas líneas. Claro que tienen su esencia cada movimiento, cada espacio, pero siempre es la lucha por la vida, ¿verdad? Al final de cuentas es la lucha por defender los bienes naturales, los bienes que hoy en la actualidad están siendo saqueados, ¿verdad? Y vemos la voracidad con la que actúa el gobierno, que el gobierno al final de cuentas es un reproductor de todo lo que implica el sistema capitalista, ¿verdad? En un principio me organicé pues no teniendo mucho conocimiento de la situación, ¿verdad? De hecho, me gradué de la universidad, llegué a Ecos y ahí me empecé a formar y poco a poco pues como a entender la realidad, ¿verdad? A entender cómo funciona el mundo. Y ya al final de cuentas pues estar ahorita organizado para mí significa mucho, ¿verdad? Estar en estos espacios para mí es muy significativo porque considero que muchas personas de las que estamos en estos movimientos, sé que nos mueve mucho el hambre de justicia, ¿verdad? El ánimo de querer ver un mejor mundo, un mejor país, un mejor El Salvador, darse cuenta de lo que dijo Yacurilla, ¿verdad? Que a veces se le impone, o mejor dicho, que la mayoría de tiempo se le impone la muerte a muchos para que la vida de unos pocos pase de la necesidad
a la superfluidez, ¿verdad? Y es lo que pasa, pues, vemos cómo estos proyectos implican la muerte de esta gente, la muerte del territorio. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, aunque sí podría implicar un riesgo, es sumarse a las organizaciones. O sea, yo creo que es algo que alegra, que motiva más, porque de eso se trata, ¿verdad? De que más juventudes, más personas nos sumemos a estas luchas. Pues creo que Allende es el que dice, ¿verdad? Ser joven y no ser revolucionario está en la contradicción biológica. Entonces, el hecho de que más juventudes, el hecho de que nos mueva esa pasión, ¿verdad? Ese fuego y la rebeldía entendida como aquella inquietud de querer transformar, de querer generar cambios, de querer ser agentes revolucionarios. Creo que eso llena mucho de esperanza a la gente, ¿verdad? A ver jóvenes, mujeres, hombres que están luchando por ver un mejor país. Me alegra más ver no solamente personas que están actuando en redes sociales, sino que también tienen esa capacidad de movilizarse, ¿verdad? Prácticamente ya 10 años de trayectoria entre lo que es las artes visuales, la pintura, el dibujo. Para mí es un mundo en el cual podemos proyectar o dar a conocer lo que es la condición humana como tal, ¿no? A partir pues de que somos seres sensibles y tenemos mucho que comunicar, que decir, ¿no? Dentro de mi trayectoria, esta sería prácticamente AstraZeneca, mi quinta exposición individual, por decirlo así. Con ello llevo también ya otras colectivas. He ganado prácticamente 2 certámenes a nivel nacional. Uno en el 2013, Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad Intelectual. Y el otro ha sido más reciente, en el 2016, lo que es en la Alianza Francesa, en coordinación con la Embajada de Francia. Me encuentro ahí en la esencia de este tipo de trabajos. Sí te puedo decir, lleva un poco de lo que es nuestra realidad, un poco los caos, las confusiones que tenemos como sociedad, ¿no? Y que históricamente hemos sido trabajados así como sociedad. Veámoslo desde los que nos gobiernan. Ellos pues prácticamente tienen toda una agenda en la cual nos dominan a nosotros, en la cual nos dicen qué vamos a consumir, qué vamos a comer, qué vamos a ver, qué vamos a hacer. Entonces todo eso viene a construir en nosotros, en nuestra sociedad, pues una forma de manejarnos en el entorno, hasta de expresarnos, te puedo decir. Entonces a partir de ahí pues esos mundos están ahí. Caos, caóticos, manchas retorciéndose, formas un poco indefinidas, borrosas o poco figurativas. Y pues en un lenguaje también netamente estético, pictórico, ahí es donde yo reflejo un poco esos contenidos, ¿no? De la realidad nuestra. Lo dicen nuestros libros de historia del arte nacional, ¿no? Que son pocos, pero ahí encontramos que la deuda que tenemos nosotros como artistas visuales, como pintores, para con nuestra sociedad. Esa deuda va en el sentido de buscar proyectar nuestra realidad propia, ya sea bajo una figuración o bajo una abstracción, que son como las dos tendencias más fuertes dentro de lo que es la pintura, ¿no? O el dibujo, pero esa deuda está ahí, latente. Entonces, a partir de eso, pues el proyecto busca proyectar eso. ¿Qué es la abstracción? ¿Existe la abstracción o no existe? Y a partir de ahí empecé a investigar. Mi investigación fue práctica, pintando, pintando, pintando. La teoría surgió después. Es indagar o conocer los orígenes o los fundamentos de la pintura y del dibujo. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con el ISNA, con las menores infractoras, y tuve unas experiencias en las cuales, como son adolescentes prácticamente, se sienten muy cohibidas. Ese mundo de estar ahí es muy duro para ellas, porque es algo árido, rígido y sometido a una, ¿cómo se puede decir? Una dinámica día con día de lo cotidiano, ¿no? En el cual la expresión de sus sentires queda anulado, ¿no? Estos espacios abren, por decirlo así, talleres para ellas, ¿no? Para que estén ocupados o ocupadas, y ahí hay de diferentes oficios, ¿no? Incluidas las artes. Entonces, el socializar, el internarte en ese proceso de ellas, porque es un proceso el que están viviendo, ¿no? Aspectos judiciales, aspectos psicológicos, aspectos familiares también. Entonces, el incursionar tú ahí y estar ahí y proveerles lo que tú conoces para que ellas tengan una herramienta más para adentrarse o conocer más de su realidad y de la realidad social, ¿no? Eso es riquísimo.
Es una experiencia de ganar y ganar, por decirlo así. Porque tú como facilitador en esos espacios aprendes de ellos y de ellas, y ellas aprenden de ti también. Experiencias lindísimas para mí, ¿no? Que te cuenten o que te comenten, yo viví esto, o yo no puedo dibujar, pero enséñeme. Esa disposición, a partir de que quizás afuera en la sociedad les ha sido negado, ya es como poder decir, yo puedo contribuir con mi arte, con lo que yo sé, con un poquito a esta persona. Entonces es una de las experiencias que para mí es grandiosa. A veces sí hay un grupo de personas con la que sí encajamos perfectamente. Y en muchas ocasiones sí es la organización popular, sí son los movimientos sociales, sí son los movimientos donde estamos día a día hablando que lo que está sucediendo no está bien. Estemos o no estemos de acuerdo, nos cueste decirlo en voz alta, hay que decirlo en voz alta, tan siquiera enfrente del espejo, pero hay que decirlo. Lo que podemos hacer es callar, ¿verdad? Es que el miedo no domine, porque al final de cuentas el miedo es eso, ¿verdad? Un mecanismo de dominación, ¿verdad? Y eso nos limita nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de movilización, nuestras voces. Entonces no tengas miedo de hacer las cosas. Si vos querés hacer un proyecto musical, hacelo. No tengas miedo. Porque lo que está después del miedo es lo mejor que existe. La juventud es la época de la rebelión, la edad de la verdad en el interior del corazón. George Woodcock.